Buenas tardes, compañeros. Espero que tengan un buen día. Estamos ante otro día más de clase. Estamos ante ya la toma de la cuarta clase, una clase bastante interesante, puesto que vamos a poder ver o terminar lo que es el Estado, cuáles formas de gobierno son las que existen aún, las formas de gobierno tan importantes, tan necesarias que debemos de conocer para que sepamos cómo está constituido nuestro país. En el derecho administrativo, si bien a través de las clases hemos visto que el Estado es aquel ente de gobierno en donde se emana todo el poder, obtiene todo ese poder para poder delegarlo o poder utilizarlo o ejercerlo hacia los ciudadanos para obtener el bienestar o como se le dice, la paz social. Eh, Hay algo que los pensadores franceses hablaban como contrato social. Este contrato social prácticamente era pues simplemente figuras públicas como el Estado, los ciudadanos, y de estos ciudadanos pues emanaban todos aquellos niveles o estratos sociales, y que este mismo contrato se especificaba a una creación de derechos y obligaciones de estas partes. Derechos y obligaciones del Estado como el ente en el que se deposita todo el poder, y siendo estos derechos y obligaciones de este Estado hacia los ciudadanos y viceversa. Derechos y obligaciones que tenían los ciudadanos para con el Estado mismo. A esto se le dominaba prácticamente contrato social, en el cual, bajo este sometimiento del uno hacia el otro, se iba a dar adecuadamente la creación de nuestro Estado moderno, que es lo que pues estamos viviendo actualmente. Otra de las cosas que habíamos comentado en el video anterior era que sin la obediencia o el sometimiento no había ese poder. Si nosotros como sociedad no tenemos ese sometimiento hacia nuestra normativa, no tenemos ese sometimiento o esa obediencia hacia nuestra autoridad, entonces no le delegamos el poder, automáticamente lo único que vamos a provocar es problemas ante el sistema, vamos a obtener nosotros alguna negativa, alguna dificultad para poder obtener algún resultado, resultado como pues algún asunto que tengas que ver con el Estado. Es necesario que como sociedad sepamos cómo movernos ante pues ante el Estado, lo que es al fin y al cabo es nuestra autoridad, nuestra máxima autoridad, en la que si no nos sometemos a esta, pues obviamente aplicará estas normas coercitivas que es en las que buscarán sancionarnos o en las que buscará pues castigarnos de tal manera que continuemos con la normativa. Un ejemplo de todo esto coercitivo es aquellas sanciones que pueda implementar por la administración para que no se nos pueda realizar pues alguna función en la administración. Un ejemplo, si pretendemos nosotros escriturar, pretendemos pues transmitir nuestro dominio hacia otra persona, y el simple hecho de que exista una carga, esto es que nosotros no paguemos el impuesto sobre nuestra casa, no paguemos el predial sobre el inmueble que estamos ocupando, pues es así que pues una manera coercitiva que tiene el Estado es que no vas a poder mover nada de tu inmueble hasta que te liberes de la carga. Esto es hasta que pagues por esa carga inmobiliaria, por ese predio, por ese pago predial que tú estás cargando, que tú estás debiendo, para que una vez que tú la liberes, pues el Estado pues te pueda ya otorgar la libertad de poder mover tu inmueble como quieras. Un ejemplo de cómo el Estado puede ser coercitivo hacia el Estado, hacia la sociedad. Otro claro ejemplo veremos cuando debemos cierta cantidad al Estado,
o solicitamos algún servicio de él y no pagamos algo, entonces el Estado suspende servicios, suspende la actividad o la facilidad en el que nos estaba mandando estos servicios y pues no podemos decirle nada, puesto que es el Estado y es la autoridad. Pero si obviamente que en esa actuación, una vez que nosotros paguemos esos derechos, y el Estado se niega o no los hace adecuadamente, entonces administrativamente podemos quejarnos ante las autoridades administrativas correspondientes para poder nosotros solicitar la remuneración o la restitución de sobre lo que pedimos en la cuestión administrativa que pues obviamente el Estado no pudo sufragar, no pudo darnos. Sin más por el momento, continuemos con la clase en la que nos habíamos quedado. Bien, habíamos visto lo que era la forma de los estados, estructuras, qué tipos eran tipos de estado unitario, central, estado federal, estado confederado, estado simple o el estado compuesto. Vimos rápido que el central era pues era el estado en donde un gobierno se regía bajo provincias, bajo departamentos, bajo municipios, y el poder iba a estar depositado en un solo lugar. Como ejemplo pusimos el país de Bolivia, eh, que está dividido por departamentos, y bajo estos departamentos, pues en uno solo mantiene el poder, que es el cual delega todo el estado de Bolivia. Podemos pasar al otro. Vimos rápido que el Estado federal es en donde varios estados, varias partes o partes de un estado que conformaban un solo país, a estos se les denominaba como estados o entidades federativas, en lo cual pues estas mismas no son autónomas, más sin en cambio estas, al momento de poder realizar un acto de gobierno, al momento de conglomerar o de unirse, se convierte en un estado representativo que es pues el estado como país que se les puede manifestar. Otra de las cosas del estado federal es que el estado, perdón, todo este gobierno se le confiere al ejecutivo federal o, valga la redundancia, el presidente. Este es un sistema presidencialista en el cual todo este poder se delega a nuestro Ejecutivo Federal. Vimos también que los dos ejemplos o dos tipos de estructuras era el unitarismo, centralismo, federalismo o descentralización. Vemos que el unitarismo se puede corroborar el Estado en entidades federativas, más sin en cambio, ese poder federativo se puede concentrar en un solo Estado, que esto es centralizado. Y hay otro que es el federalismo, en el cual, o descentralización, que el poder no lo tiene un solo Estado, sino lo tienen todos, pero unidos lo consolidan un solo poder. Estas son las dos características o dos tipos de estructuras del Estado federal. Vemos rápidamente el otro, el Estado confederado. Habíamos puesto la Guerra de Secesión Americana, que era en la cual eran estados federativos, pero dentro de estos estados, dentro de esta demarcación territorial, eran autónomos, pero en su terreno. Fuera de, tiene que ser pues de obligatoriedad ser dependientes de otros estados para que de esa forma pudiesen tener una decisión como estados confederados. Eso era la situación de la diferencia de la confederación. Bien, estado simple, hemos visto, estado simple era aquel que se encuentra bajo la autoridad de un solo órgano, generalmente centralizado, es aquel gobernado por un solo órgano de poder público y se le confunde con el estado unitario, porque en este solo funcionan órganos del poder público, del ejecutivo, legislativo, judicial. En el estado simple solo funciona un solo órgano, generalmente el órgano ejecutivo. Vemos que estos tres tipos de órganos quedan delegados abajo y por encima de ellos queda delegado el poder ejecutivo, el representante o jefe de gobierno. Estado compuesto es aquel en el que se le denomina las confederaciones o las federaciones y las asociaciones de Estado, perdón.
De estas últimas son la Commonwealth o Comunidad Británica de Naciones, compuesta por Irlanda del Norte, Escocia, Inglaterra, Australia, Belice y Nueva Zelanda. Otra asociación fue la ex Unión de las Repúblicas Soviéticas, que estaba compuesta por 15 repúblicas. Este tipo de Estado se le denomina de esta manera, esto que se le puede decir que es un Estado mixto, en el cual pueden vivir un tipo de confederación con otro tipo de estados en el cual pueda ser una federación, pueda ser algún Estado único, simple, en el cual su sistema de gobierno lo permite y su forma de gobierno pues se pueda dar pauta. Y como ejemplo, está la Commonwealth o la Comunidad Británica de Naciones, en la cual es todas las naciones de habla inglesa o que fueron colonizadas por Inglaterra, en el cual este tipo compuesto ha sido que todo tenga que ver con el sistema parlamentario. Esta Comunidad Británica de Naciones, una de las que se rigen es el sistema parlamentario. Se divide en dos tipos de cámaras, es la Cámara Alta o la Cámara de los Lores y la Cámara Baja o la de representación popular. Es ahí en donde las decisiones de Estado las toman por el sistema parlamentario, en la cual es un sistema compuesto. Otro sistema compuesto o estado compuesto es el reino o el país de España. Si bien ahí mantienen dos tipos de gobierno, que es el Estado monárquico y el sistema presidencialista, en el cual su figura máxima de representante social política es el presidente y el rey o el monarca es el representante solamente de la sociedad, meramente para actos o protocolos vamos a decirlo así, sociales. Y el presidente es más de actuación en cuestión política, económica y de gobierno. Es así que este es un ejemplo de estado compuesto que podemos denotar en algunos de los ejemplos fueron los que se mencionaron. De igual forma, la URSS antes de su separación estaba conformada por 15 repúblicas, que entre ellas eran independientes, puesto que para tomar decisiones fuera de sus límites tenían que pues tener esta cuestión de unión para pues llevar a cabo una idea, llevar a cabo una estrategia, eh, económica que en ese entonces pues se le tuvo a la caída o a la posterior caída de la URSS con la llamada perestroika y este tipo de legislaciones que hicieron que el bloque socialista comunista pues cayera. Entonces vamos a continuar con la demás. Aquí tenemos ya la tarea o el producto número 2. ¿Cuál va a ser? Va a ser que sintetices en cuartilla y media con tus propias palabras cuál es la forma de gobierno que conforma a los Estados Unidos mexicanos, el país de México, y cuál ha sido su origen histórico. Bien, son dos preguntas de las cuales con tus propias palabras debes de sintetizar cuál es la forma de gobierno de las cuales hemos visto que conforman a los Estados Unidos mexicanos y cuál ha sido su origen histórico. Otra de la segunda cuestión que necesito de ustedes es la de los requisitos. Los requisitos serán que tengan buena presentación, que tengan orden de ideas y que tengan una bibliografía. Si ustedes pretenden dar una investigación o tener algún desglose o apoyarse en algún trabajo de investigación o algún trabajo, deben de ponerme la bibliografía y deben de citarme el texto. Solamente deben de citar el texto y ustedes le dan la continuidad con sus propias palabras. De esta manera, una de las referencias a las cuales yo les proporciono para que puedan consultarlo un poco más rápido es en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna, específicamente en el artículo 39 y el 40, para que ustedes puedan obtener un poco de información y pues pueda hacerle eh, de fácil empleo a su producto. Por último, la fecha de entrega que está estipulado lo tenemos hasta el 24 de septiembre del presente año. Fuera de esta fecha
pues se verá un poquito complicado que la suban, puesto que la liga, a partir de la apertura de la plataforma en el que ponga ya la abertura para que ustedes suban la tarea a esta plataforma, pues será a partir del 24 de septiembre. Y más por el momento, continuamos. Forma de organización en el Estado mexicano. ¿Cuál es esa forma de organización en el cual se ha eh, tratado de integrar el poder que emana del pueblo hacia el Estado mexicano? ¿Cómo se le delega? Recordemos que en clases anteriores hablábamos de un Estado. ¿Qué era el Estado? El Estado como estructura económica, política, independiente, con poder, autónoma, que delegaba esta soberanía ante los gobernados. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, pues surge a raíz del Estado moderno, surge a través de la Edad Media, en el feudalismo, el Renacimiento, el absolutismo, la Ilustración, la Revolución Francesa. Ahí tuvo un error de letra, revolución, al Estado moderno. Bien, comenzamos. ¿Cómo se crea primeramente el Estado moderno? Bien, en la Edad Media, estamos hablando por siglos. Estamos hablando entre los años 1300 al 1500, un poquito de los miles hacia los 1500, en el cual pues la Edad Media fue un retroceso en la historia, digámoslo así, en la sociedad, puesto que a esa etapa se le llamó el oscurantismo. Esta etapa a cual se le denominaba oscurantismo fue que en esa etapa de la historia no se crearon desarrollos tecnológicos, no se crearon avances tecnológicos, no se creó absolutamente nada en esa época, puesto que el catolicismo o el cristianismo estaba tomando auge y pues la Santa Inquisición estaba a todo lo que daba. Si tú llegabas con alguna innovación tecnológica, pues automáticamente pasabas por el clero, pasabas por la autoridad religiosa y pues automáticamente te ajusticiaban porque decían que todas las ciencias pues provenían del haber divino y que si tú hacías ciencia por el conocimiento humano, te creían como hereje. Entonces, esta situación dio a que se diera un retroceso en la humanidad, se le denominara el oscurantismo, en el cual pues no hubo ningún avance tecnológico ni de que aprovechara a favor del avance de la sociedad. Entonces, ¿cómo se crea o cómo se empieza a tener ya la idea de un Estado moderno en la Edad Media? Bien, si bien al principio conocemos que el Estado es un conjunto o una estructura de órganos económicos, políticos, jurídicos, ¿cómo se da primeramente todo esto en la cuestión de la Edad Media? Bien, al momento de la Edad Media reconocemos que la autoridad reinante eran los monarcas. Primeramente eran todos aquellos monarcas en los cuales ellos eran dueños de tierras, de infraestructura, de economía, de la propia población, y ellos delegaban pues el reinado, ¿no? Ellos delegaban la forma en la cual se iban a gobernarse, y bueno, eso es lo que englobaba la Edad Media, ¿no? Las cuestiones económicas, políticas, sociales eran atendidas por el monarca, era el rey. Y pues claro, ¿por qué no? También estaban involucrados el clero, la alta burocracia y bueno, esas situaciones. Ahora, ¿cuál fue el paso de la Edad Media hacia el feudalismo? Bien, da paso a lo que se le denomina como señor feudal. ¿Qué es eso del señor feudal? Bien, ahora surgían, ahora surgían personas que si bien no eran provenientes de la nobleza, no eran provenientes directas del monarca o el rey, surgían personas que pudiesen tener ahora el mismo poder que el rey.
¿Qué poder? Hablamos de poder adquisitivo, hablamos de poder económico. Recordemos que siempre la economía ha sido imperante para quien tenga el poder. Esto es, quien tiene economía, tiene el poder. Estamos hablando en cuestión de sistema económico. No estamos hablando de Estado, porque recordemos que para que el Estado tenga poder debe de haber una sumisión. Pero para cuestión económica, recordemos que quien tiene mayor economía, pues tiene mayor tenencia de poder. Es así que nuestros señores feudales, al momento de que pues tienen la luz o la vía libre de poder seguir adquiriendo más tierras y por ende más personas en su propio territorio, ahora llega el momento en el que el señor feudal es más poderoso que el rey. Entonces el sistema y la forma de organización en el gobierno monarca cambia, porque ahora no solo el monarca implementa las decisiones, sino que ahora bajo sus dominios existe otro supuesto que es el señor feudal. Este señor feudal pues toma parte en las decisiones del gobierno monarca, puesto que ahora, dependiendo de las necesidades y dependiendo de las monarquías europeas, pues hubo monarquías que tuvieron que pedir préstamos o facilidades a estos señores feudales. Es así que la organización en la Edad Media en el gobierno pues cambió drásticamente, puesto que los señores feudales imperaron y eran más importantes en ocasiones que los monarcas. Cambia absolutamente la forma de gobierno, puesto que el monarca ya no es el ente jurídico, el ente social que dictaba las órdenes, sino que ahora ya también se habría un consenso, se habría un parlamento, se habría un, una corte en la cual se invitaba a la alta nobleza, al rey y los señores feudales, pues para decidir la dirección del reino, como en ese entonces se le daba. Bien, una vez teniendo todo este fundamento del feudalismo y la Edad Media, pasamos a algo que se le denomina el Renacimiento. Bien, una vez que tenemos estos señores feudales, toda la organización económica en estructura, la sociedad fue creciendo, se fue favoreciendo hasta que llega el Renacimiento. En el Renacimiento surgen personalidades importantes, tales como Leonardo da Vinci, estamos hablando como los Medici en Italia, en Florencia, es en donde se da el auge de todo el Renacimiento, en el cual ya no se delega tanto el cristianismo, sino que ahora se toma como una religión, pero ya se da una libre oportunidad para que las investigaciones tomaran ese auge y pudiesen seguir pues teniendo un poco de parte en la innovación tecnológica en el mundo. Tales como gracias a los estudios de Da Vinci ahora tenemos naves, tenemos ahora transportes, tenemos ahora eh, las cuestiones de transporte, claro, sí, como los aviones, tales como coche, automóvil, gracias a sus inventos y descubrimientos. En el Renacimiento no solamente una, digamos, no es un boom de las invenciones materiales, sino que también es una renovación en el aspecto de pensamiento crítico lógico, porque empieza el ser humano en esa época a determinar la idea de su origen. Él empieza a cuestionarse su origen, él empieza a cuestionar pues los ideales, empieza a cuestionarse el por qué ha sido por qué ha estado en el mundo, y todas estas corrientes ayudan en el Renacimiento como un florecer del conocimiento en el mundo. Pero ¿cuál fue la forma de organización que pasa del feudalismo al Renacimiento? Bien, porque ahora si bien ya los monarcas, había algunos que, pues si bien había guerras, había algunos que ya habían, pues, si no bien muerto, ya no habían continuado con la monarquía. Es así que ahora pasa por los señores feudales como aquellos señores en los cuales pues tienen poder. ¿Cómo se le denominan a esos señores feudales?
ahora se les va a denominar primeramente como burgueses. Y esta burguesía la vamos a denotar en el absolutismo y en la ilustración para su posterior en el término de la Revolución Francesa. Posteriormente, en el Renacimiento, cuando tenemos el boom de todos estos pensamientos, ahora se tiene se tiene el pensamiento de que ahora el Estado, conforme como el monarca, debe de delegar primeramente su poder hacia la sociedad. Pero en ese entonces era como que muy loco esa idea, puesto que venían siempre de una orden del rey. Dado el expansionismo del comercio en el Renacimiento, se crea el absolutismo. Si bien hablamos que en el feudalismo fue la cuestión de todo lo que es el continente europeo, en el Renacimiento floreció en Italia, ahora el absolutismo florece en Francia. ¿Cómo surge el absolutismo? Bien, en ese sentido ya había burgueses, ya había personas que no eran del clero, que detentaban puestos que le, vamos a decirlo, que solamente le eran exclusivos a la nobleza o al clero, dependiendo de. Una de las cuestiones muy importantes en este aspecto ha sido que, pues siempre la parte del absolutismo ha mencionado que la autoridad divina en la tierra ha sido el rey. El rey es el que se le ha impuesto por mandato divino. A esto se le denomina como absolutismo. Absolutamente todo el poder de gobierno hacia el rey. ¿Qué rey era? Pues Luis XV. Recordemos que fue un rey muy famoso, puesto que ahí se complementa, se sobrepone el absolutismo como la mayor forma de gobierno en esa época de la historia. Vemos que este Luis XV, perdón, aquel Luis XIV, lo que tendía era que todo lo que él manifestaba se hacía, se hacía. Todo lo que él delegaba, todo lo que él realizaba, pues era impuesta a la sociedad y pues no tenía la otra cosa más que obedecer a la sociedad. Tenía cortes, sí, claro, pero pues sabemos que el rey siempre imperaba o obtenía todo el máximo poder ahí. Una vez que se pasó al absolutismo, crece en gran mayoría lo que es la burguesía, esta sociedad proveniente del pueblo en el cual obtenía o detentaba más poder que los nobles. Obviamente a los nobles no les gustó eso, no les gustó que la nobleza, o perdón, que los gobernados, que el pueblo, ellos les llamaban que la sangre impura, que los impuros detentaban puestos que solamente les competían exclusivamente a la nobleza, como lo habíamos comentado anteriormente. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el rey fue muy tajante en cuestiones a los burgueses, en aspectos en el que solamente ellos podían detentar el comercio y no detentar puestos de gobierno públicos. Esto fue así como que algo muy pues fuerte, porque los burgueses pretendían eso mismo, pretendían seguir expandiendo sus gobiernos, expandiendo su economía, expandiendo su patrimonio, al grado de ser parte del gobierno o ser parte de las decisiones del rey. Entonces, obviamente, el clero, junto con la aristocracia y el rey, pues se negaron rotundamente a darles parte en el gobierno a pues los burgueses, aquella sociedad que estaba implementada por pues artistas, por trabajadores, por empresarios que venían de pues de las clases sociales. Es ahí que empiezan a surgir pensadores, empiezan a surgir aquellas personas que eran tanto burgueses y tanto provenientes de la aristocracia, en las cuales dieron un giro repentino en la forma de la
administración y en la forma de gobierno en el absolutismo. A esta etapa se le denomina la Ilustración o el siglo de las luces, como se le denomina también. La Ilustración fue una época en Francia en donde se dieron muchas reformas a las corrientes humanistas filosóficas. Esto es que el ser humano, no contemplaba ya las cuestiones doctrinales, tales como las creencias religiosas que supuestamente decían que el poder solamente lo delegaba Dios y el representante de Dios en la tierra era el rey. La ilustración manifestaba que la persona o una persona era aquel ente jurídico que podía delegar estas relaciones, podía obtener este poder, podía tener acceso libre al poder y pues delegárselas a otro ciudadano. Empiezan este tipo de pensamientos en los cuales pues obviamente seguidas del régimen absolutista del rey, pues eran totalmente un tabú, puesto que si tú hablabas libremente de estos pensamientos ilustrados, pues ya sea que terminabas en cárcel, terminabas en la muerte, o terminabas ejecutado en la horca, o pues en algún tipo de ejecución. Dicho esto, en la Ilustración podemos ver grandes pensadores que dieron la creación o dieron pauta para la creación de la organización del Estado moderno como lo entendemos hoy. Para eso ahorita hablaremos de dos personajes importantes acerca de la conformación de un Estado moderno. Bien, una vez que que tenemos esta parte de la ilustración, que tenemos la parte de estos pensamientos, de estos pensadores que realizan un cambio radical en el pensamiento crítico hacia la forma de gobierno, pues se da la Revolución Francesa. La Revolución Francesa se da en una etapa muy álgida en la época de Francia, puesto que venían del absolutismo, venían del reinado, venían de la monarquía. ¿Cuál fue uno de los problemas más importantes de la Revolución Francesa? Fue justamente la cuestión de presión social, la cuestión de ahorcamiento social que tenían, puesto que algunos burgueses querían entrar al gobierno o querían entrar a la aristocracia y la propia aristocracia se les negó rotundamente la entrada y no más que les negó, sino que les restringió la propia actividad en el país o en el reino, vamos a decirlo así. Obviamente, grandes pensadores, grandes burgueses se conformaron en agrupaciones y mencionaron que era necesaria una revolución para que fuese quitado el poder de las manos al rey y pudiera ser repartido a la sociedad, a la gente, que era supuestamente el despertar de la sociedad. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el poder emanaba del pueblo, que no habría rey sin el propio pueblo, que a veces el propio rey ya pues abusaba de su poder, ya abusaba del poder que manifestaba hacia la sociedad y que llegó a caer además de un estancamiento, en un horror social, porque ya la sociedad ya no quería, ya no soportaba pues todo lo que imponía el rey a su gusto, y sumándole las cuestiones de las burgueses que mantenían una presión constante para la inclusión en el gobierno, esto pues digamos que esto facilitó que tuviese los conflictos para la Revolución Francesa. ¿Cuál fue el estallido de la Revolución Francesa? Pues fue la toma de la Bastilla o la toma de la Bastille, como también se le puede conocer, en donde el Estado, el monarca absoluto, el rey, mandaba a encerrar a todos los pensadores ilustrados, a todos aquellos que estaban en contra de ya del rey, los mandaba a encerrar a esta prisión, a este castillo, en el cual pues comenzó la Revolución Francesa con la toma de este castillo cuando se sublevaron la sociedad y primeramente tomaron este fuerte
en el cual fue el principio del derrocamiento del absolutismo. ¿Cómo llega a terminar todo esto, a conformarse el Estado moderno? Bien, cuando termina la Revolución Francesa, se derroca al rey y se ejecuta. Se le ejecuta y ahora ¿qué hacen? ¿Qué, tiene, ¿Qué hacemos con el poder? Alguien tiene que operar en ese reino. Entonces, bajo la Revolución Francesa, los grandes pensadores dan origen a la creación de un Estado moderno. Un Estado moderno. Si bien la Revolución Francesa no solamente contribuyó al Estado moderno como actualmente lo conocemos, sino que también, gracias a ese movimiento, nosotros obtenemos derechos humanos. Primeramente, debido a la Revolución Francesa, una de las consecuencias más importantes en el mundo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Hombre. En estos estatutos manifiesta primeramente el reconocimiento de los derechos humanos hacia las personas y el reconocimiento de los derechos humanos hacia el Estado. Es por eso que esta etapa de conformación de Estado moderno es muy importante para la conformación de lo que actualmente conocemos en nuestro gobierno. Dicho esto, pasamos a dos tipos de pensadores ilustrados muy famosos que dieron la base para que se diera la creación del Estado moderno. El primero tenemos a Charles Louis de Secundat, barón de Montesquieu, como comúnmente se le conoce, el barón de Montesquieu o Montesquieu. Él habla acerca, o él mencionó en una gran obra denominada El espíritu de las leyes, creada en 1748, en el cual mencionaba que en cada estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes y ejecutivo de las que pertenecen al civil. El estado en que un hombre solo o en una sola corporación de próceres o de nobles o del pueblo administrase los tres poderes y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, ya que todo esto se perdería enteramente. Esto es, él mencionaba que para que se pudiera dar la organización del derecho, él mencionaba tres clases de poder: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Él nos decía que el legislativo eran cosas pertenecientes al derecho de gentes. El derecho de gentes es aquel derecho en el cual se crea a partir de relaciones sociales, ya sean de relaciones civiles o relaciones comerciales. Estas relaciones deben de ser reguladas por un legislador. Este poder legislador es el cual va a poder dar esas normativas para que se pueda obtener una correcta, vamos a decirlo así, una correcta relación entre los particulares. El ejecutivo pues, obviamente pertenece a las cuestiones de carácter civil, o más que nada, ya ahí tuve un error, es el judicial. El judicial es aquel órgano en el cual va a dar la observancia, va a dar el cumplimiento de las cuestiones legislativas que ha impuesto. Esto es, a todas las leyes o normas, el Poder Judicial las va a ejecutar para que se cumplan. Y el ejecutivo, pues ya hablamos que es el derecho de... el legislativo es en cuestión del derecho de las gentes y el ejecutivo también recae en las pertenecientes al derecho de gentes, puesto que el ejecutivo va a ser aquel órgano que lo delegue la misma sociedad. Otra cosa que nos dice aquí muy importante es que el Estado no puede recaer en un hombre solo, sino que estos tres poderes deben de recaer en varias o en varias personas o en varios organismos. ¿Por qué? Porque si de nueva cuenta estos tres poderes vuelvan a recaer en uno solo, entonces pues no se da el Estado, se fractura el Estado. No puede haber un hombre que delegue los tres poderes, puesto que el Estado se fracturaría, se enteraría. Digamos que estamos ante una fractura de Estado. Un ejemplo es la tiranía, una forma de gobierno
en el cual el tirano o esta persona eh, obtiene los tres órganos de gobierno. Él funge como ejecutivo, él funge como o da órdenes para que pueda pasarse la legislación y él es el que persigue por medio del órgano judicial. Esta forma de dictadura son las que pues todavía encontramos en el mundo, tales como en Corea del Norte, tales como en Cuba y tales como en algunas que están impuestas en África en estos tiempos. Una de las cosas muy irónicas que pasa en la historia de Francia fue que si bien ellos fueron los creadores del Estado moderno y la implementación de los tres poderes para la correcta para el correcto gobierno de pues de la sociedad. La cuestión irónica es que en unos años después se creó el segundo imperio. Estamos hablando del imperio francés, perdón, no del segundo, del primer imperio francés, que se le denomina el imperio napoleónico. Podemos ver que Napoleón Bonaparte conglomeró los tres poderes en uno solo para que se diera el gobierno por medio del imperio. Podemos ver que en lugar de que Francia pudiese haber ido para adelante, pues dio un retroceso. Vimos cómo este mismo gobierno fracturó su propio estado para dar paso al imperio. Algo muy irónico. Otro muy interesante es John Locke. John Locke habla acerca de la teoría de la división de los poderes. Se dan cuenta que todo la ilustración, perdón, se da a favor de la repartición del poder de una persona hacia el pueblo. ¿Y cuál fue esta delegación del poder hacia el pueblo? Fue por medio de la división de los poderes. John Locke decía que el poder absoluto debiese o debería de entregársele al pueblo por medio de ciertas estructuras o de ciertas funciones. John Locke menciona, para efectos de dividir el poder absoluto, en tres, tal como lo decía Montesquieu, el poder judicial, legislativo y ejecutivo. El ejecutivo, vamos a verlo más adelante, va a ser aquel en el que una sola persona va a delegar la administración. El legislativo, aquel poder que va a dar la normativa jurídica, y el judicial para poder dar un cumplimiento a la normativa de la legislación y se pueda dar una correcta adecuación en la sociedad. Pasemos al siguiente. Bien. Una vez que ya tenemos enterado toda la situación histórica de cómo se formó el Estado moderno a través de la historia, pasemos a cuál es la forma de organización que está en el gobierno mexicano. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título tercero, capítulo primero de la división de poderes, que a la letra dice, artículo 49, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo a un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. Si bien ustedes tienen más interés de abundar en este artículo,
El artículo 29 nos habla de una excepción en el cual estos tres poderes se pueden unir en una sola persona o se pueden conglomerar en una sola persona. ¿Cuál es ese supuesto? Es en el supuesto de invasión o en la declaración de guerra. ¿Cuál es ese supuesto? Bien, nuestro presidente es el Ejecutivo Federal, aquel que toma las decisiones a cuestión nacional, a cuestión federal. Estos tres poderes están bien delimitados en su estructura y estos tres también son diferentes en sus funciones. Pero bien, estos no pueden reunirse en una sola persona, a excepción a excepción de la invasión. Cuando, digamos, hagamos el ejemplo, si estuviéramos en situación de invasión, si alguno de los países nos invadiera, el propio presidente mandaría al Congreso el alerta o un estado de alerta de guerra o un estado de guerra inminente. ¿Para qué? Para que ciertas funciones en el gobierno y en la administración puedan decantarse hacia el presidente y que este mismo pueda absorber estos dos poderes y de esta manera, pues, pudiese gobernar según o de acorde a la invasión. Un claro ejemplo de cómo se depositó esto en una persona fue en las leyes de reforma. ¿Qué pasó en las leyes de reforma? Bien, recordemos que habían dos bandos que eran los liberales, por un lado, encabezados por Benito Juárez, y por el otro lado estaban los conservadores, en los cuales más adelante su prócer iba a ser Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué es lo que buscaban? Los liberales buscaban separar el Estado del clero, buscaban poder constituir estos tres poderes de justicia sin que el clero estuviera de por medio. Otra cosa era que le quitaran las propiedades al clero, a la iglesia, y un cambio en la organización de administración de justicia. Por su parte, los conservadores querían pues mantener el sistema del clero como parte de gobierno, querían seguir manteniendo legislaciones en los cuales pues beneficiaran a la nobleza mexicana y pues una vez que se da el embate entre estos dos bandos, conocemos que el gobierno o la parte de la cuestión conservadora manda a pues a tomar apoyo, toman apoyo a pues el imperio francés para que ponga una colonia europea en México y pues todos conocemos que efectivamente se dio un apoyo francés en la intervención francesa, recordamos la batalla del 5 de mayo, posteriormente México atravesaba pues en guerra civil, puesto que habían salido o estaban de salida del conflicto entre los liberales y los conservadores. Ahora Benito Juárez como presidente constitucional de México, pues tenía el problema de que México estaba en bancarrota y cuando llegó la segunda intervención francesa, pues tuvo que optar por absorber estos dos poderes para que pues pudiese existir lo que conocemos ahorita como Estado mexicano. Si no hubiese sido así, rápidamente el imperio francés o por medio de los conservadores le hubiera arrebatado a Juárez esa etapa, perdón, esos poderes y pues otra cosa hubiera sido en nuestra historia nacional. Se dan cuenta que bajo situaciones de extrema urgencia, tales como la invasión, el Ejecutivo es el único que puede absorber estos dos poderes para poder salvaguardar la soberanía nacional.
tales como lo vimos como Juárez, porque en el momento en el que tomaron o se dirigieron a México, eh, pues Juárez realizó un gobierno itinerante en el cual fue al norte a establecer el gobierno, en el cual llevaba el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en ese entonces, pues para seguir manteniendo viva la soberanía nacional. Podemos ver ahí claros ejemplos en los cuales solamente el ejecutivo puede tomar o absorber estos dos tipos de poderes. Si ustedes o si tú tienes duda acerca de esta situación, te invito a que leas el artículo 29 de la Constitución Política para que puedas ahí también eh, observar cuáles son más a detalle los requisitos para que se pueda pues depositar estos dos poderes en uno solo. Pasemos al siguiente. Bien, una vez ya denotado que la forma de organización de México va a ser estos tres poderes, pasemos al poder legislativo. ¿Qué es el poder legislativo? Bien, el poder legislativo es uno de los órganos constitucionales del Estado que ostentan representación popular y es el generador de las normas con rango de ley, además de ser el fiscalizador y controlador de la acción del gobierno. Esta se basa en el Congreso de la Unión. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 50 dice que el poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. ¿Cuál es ese supuesto? Este órgano constitucional del Estado es el que ostenta la representación popular y es el que genera las normas con rango de ley. Bien, ¿cuál es el ejemplo más común de esto? Bien, el poder legislativo ya tiene su dirección establecida en, vamos a decirlo así, en la propia Constitución, en el cual para que se pueda crear normas, crear leyes, se necesita un proceso. ¿Cuál es ese proceso? Bien, ese proceso está manifestado, está consagrado en la Constitución, en el cual primeramente deben de tener una discusión nuestro Congreso de la Unión. Estamos hablando que está conformado por 500 diputados, de los cuales son 300 uninominales y 200 plurinominales y 128 senadores. Ahorita detallamos las funciones. Pero ¿cómo genera la norma nuestra, cómo genera la norma nuestro poder legislativo? Bien, una vez puesta el Congreso de la Unión, una vez representada por los diputados y los senadores, ellos promueven o, eh, vamos a decirlo así, proponen proyectos en los cuales se les denomina proyecto de ley. Estos proyectos de ley son dictámenes que han pasado por especialistas en ciencias. No sé, me gustaría poner el ejemplo que el aborto, vamos a hablar de la interrupción del producto en la gestación de la mujer. Para que se pueda dar la reforma o la generación de una nueva ley, en este ejemplo, vamos a decir así que un diputado o varios diputados, un grupo de este sector parlamentario, pues proponga este proyecto de ley. ¿Cómo va a proponerlo? Bajo un dictamen. Este dictamen
está establecido en varios especialistas en esa ciencia para que determinen que es factible la creación o la reforma de esa ley. Siguiendo el ejemplo de la interrupción o el aborto legal, vamos a pensar, ¿qué cuestiones en la sociedad y cuestiones de ciencia tienen que ver con el aborto legal? Vamos a decirlo bien, como es una interrupción en la gestación, tiene que ver con cuestiones médicas. Entonces, habrá especialistas que dictaminen en el área de la salud, por uno. Hablaremos también que la interrupción tiene que ver con cuestiones psicológicas, puesto que no es fácil someterse como mujer a uno de estos procesos. Entonces ya hablaremos que estamos en el área mental, específicamente en el área psicológico. Ahora bien, ¿cómo regularemos como Estado estas prácticas? Nosotros deberemos de regularlas en cuestión económica. Entonces ya abrimos otro sector que es el área o ciencia económica, en el cual estos especialistas de cada rama o de cada ciencia involucradas en dicha conducta se pretenda dictaminar para que se pueda proponer el proyecto de ley y de esta forma pueda estudiarse minuciosamente para que pueda, pueda ser aprobada por los diputados y los senadores y nuestros legisladores puedan realizar la interpretación de esa conducta hacia la ley y puedan determinar ya los artículos, el nombre de la ley, el nombre de la sustancia en la ley y la propia interpretación de esa ley. Una vez que se obtenga a favor, vamos a seguir en el ejemplo, una vez que se obtenga a favor pues el aborto, vamos a decirlo así, pues ya sea en el estado, ya sea a nivel nacional, pues se va a implementar que el aborto pueda ser legal. Es un proceso rápido de la forma en la que el Poder Legislativo tiene la facultad de ser generador de normas. Ahora bien, 500 diputados la conforman en la Cámara de Diputados y la otra de senadores, en la cual juntos hacen el Congreso de la Unión o el Congreso General. Se le denomina uninominales puesto que estos 300 personajes son impuestos ya sea por elección directa o por elección de alguna de los otros diputados que están vacantes o que están en el Congreso de la Unión. Se le denomina uninominales puesto que son electos bajo elección directa. Y 200 plurinominales. Sabemos que son plurinominales porque tienen que ser electos bajo el principio de mayoría de votos. Esto es que estos 200 diputados, van a tener que ser escogidos por la sociedad bajo las elecciones ordinarias o extraordinarias en el tema o en el ramo electoral. Cada circunscripción o cada territorio, cada distrito mandará un determinado número de diputados para su elección mayoritaria por medio del sufragio, por medio de los votos, para que pues detenten un cargo en el Congreso para que se pueda dar los 500 diputados que solicitan nuestra ley, nuestra constitución, a manera de que se pueda, a manera de que se pueda llenar o se pueda cumplir el poder legislativo. Ahora bien, 128 senadores. Estos 128 senadores son me parece que son dos senadores por cada distrito, por cada estado, y los demás son electos uninominalmente por medio de partidos políticos. Es entonces que, compañeros, nos vamos a quedar hasta aquí. Tenemos que la constitución política se divide en tres poderes, dimos la historia del Estado moderno y la implementación de los poderes, y más adelante vamos a ver
a detalle qué es el poder ejecutivo y el judicial, y posteriormente veremos qué es lo que pues nos depara la siguiente clase. No olviden por favor realizar las tareas. Voy a subir ya las ligas para que puedan subir la tarea a la plataforma, ya no al correo electrónico personal o institucional, sino al correo en la plataforma, sino que sean por medio de la plataforma como lo han estado mandando naturalmente. Esto a través de que me hicieron ya la observación, la situación, la coordinación académica, y vamos a estarlo haciendo de nueva cuenta. Si tienen algún detalle, alguna duda, me contactan por medio del correo electrónico y con todo gusto se las haré resolver. Sin más por el momento, compañeros, les doy gracias por su atención y nos veremos en la siguiente clase. Que tengan un buen día.